que me propuso a Claudia era que en este primer momento ahora de este encuentro virtual pudiéramos empezar por un primer tema de discusión que nos fuera, bueno, fortaleciendo en nuestra proposición de los debates para el 8º Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social en Bogotá en el próximo mes de junio. Y justamente el tema que proponía que empezáramos era sobre el tema del derecho al desarrollo, ¿no? Porque ya en encuentros anteriores virtuales se había justamente planteado una serie de dudas sobre, digamos, el concepto mismo de desarrollo y la manera de enfrentar su debate. Yo mandé, y seguramente después ustedes van a tener acceso ahí a través de Claudia, algunos documentos básicos, yo diría, para poder entender el contexto histórico y el momento actual en que estamos en este debate sobre el derecho de desarrollo. Desde el punto de vista histórico, yo creo que es muy importante entender cómo se instala este debate del derecho de desarrollo y un contexto del posguerra, ¿no? Del post-Segunda Guerra Mundial, particularmente cuando empiezan los procesos de lucha por la independencia de los países colonizados y cómo se formula en este camino de búsqueda de la independencia un concepto que va a materializarse en mucho de lo que se plantea como con conclusiones de la conferencia de Bandung, ¿no? La conferencia de Bandung que se hace en Asia en 1955 y que instala incluso el concepto de tercermundismo, de altermundialismo, de alguna forma, planteaba justamente que los países recién descolonizados, y que en este caso el liderazgo de Nasser en el Egipto, de Sukarno en Indonesia y otros, justamente planteaba las bases de un no alineamiento, o sea, una declaración que ubicaba a estos países reunidos en Bandung fuera de una polaridad obligada entre lo que sería Estados Unidos y los demás países occidentales versus la Unión Soviética y los países alineados con ella, de manera a crear un camino que reivindicara el desarrollo como expresión de soberanía nacional y la búsqueda de un otro sentido al mismo desarrollo fuera de la lógica de colonizadores y colonizados. Y esta reivindicación se materializó entonces en un proceso político que llevó a la organización del movimiento No Alineados y que también creó las bases para un debate muy fuerte sobre de qué desarrollo estábamos hablando, ¿no? O sea, una reflexión que crea las referencias para pensar un desarrollo de carácter multidimensional y un carácter que pudiera finalmente estar centrado en el bienestar de las personas y la manera como los colectivos en los países disfrutarían de la riqueza producida colectivamente en cada uno de estos países y en el marco también de una cooperación internacional mucho más horizontal, mucho más propende o buscando una igualdad, ¿no? De condiciones de vida y de relaciones entre naciones soberanas. Este planteo es muy importante y ustedes ven que de ahí también se van creando escuelas, que particularmente en el caso latinoamericano hay todo un momento, un auge de formulaciones alrededor de la CEPAL, un pensamiento cepalino que crea una referencia de un desarrollo de una naturaleza mucho más, digamos, comprensiva, más integral, sobre la forma como podrían desarrollarse los países en sus dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, y que escaparan, ¿no? De la dinámica tradicional, digamos, de las relaciones coloniales hasta entonces establecidas. Y alrededor de eso se formularon muchos elementos sobre la misma definición del concepto de desarrollo, como una reivindicación política entonces de mayor intensidad en relación a la identidad misma de estos países. De ahí podríamos identificar muchas líneas de conceptualización y de definición de las políticas nacionales e internacionales en el campo de las relaciones, por lo tanto, entre naciones y dentro de los procesos nacionales. Tanto es así que el tema de desarrollo
es un tema que desde Bandung, pasando por todas las peleas que se generaron con reflejo en las declaraciones de los derechos civiles y políticos después y también los derechos económicos, sociales y culturales, siempre estuvieron como caracterizando, ¿no? una especie de polarización que llevó incluso a que en 1986, cuando se adopta la Declaración del Derecho a Desarrollo, finalmente no se haya, digamos, concluido de forma sustantiva muchos de estos debates. Y ahora mismo, ¿no? Alrededor de lo que fueron estos procesos desde el año 2000, de la Declaración de Milenio, de los Objetivos de Desarrollo de Milenio y hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se observa es un constante confronto entre los países centrales del capitalismo y aquellos que de alguna forma intentan reivindicar algún camino, ¿no? De mayor soberanía nacional, de independencia frente a una globalización hegemónicamente dominada por el neoliberalismo. Tanto es fuerte este debate que a fines de los 70 hay un movimiento muy definido y muy fuerte de desplazar el debate del desarrollo, prácticamente anulando el debate del desarrollo en aras de instalar como centralidad de esta discusión entre los desarrollados y los menos desarrollados, subdesarrollados, en desarrollo, etcétera, desplazar el tema de desarrollo y empezar a reducir tanto la cooperación internacional como el mismo debate de la representación de lo humano, del derecho al desarrollo, a través de una nueva categoría que pasa a ser el tema de la pobreza, ¿no? Eso es muy fuerte como elemento de análisis ahí en los trabajos de Thandika Mkandawire, este economista que escribió mucho sobre la manera como las políticas sociales representan a partir de fines de los 70, inicio de los 80, una nueva doctrina, ¿no? Donde el tema del desarrollo desaparece, digamos, en la agenda y se pasa a hablar sobre todo del tema de la pobreza como la categoría central del debate sobre el desarrollo en su expresión de carácter social, ¿no? Y sin cuestionar de fondo la lógica del modelo económico concentrador y poco distribuidor, digamos, de riqueza, seguía afirmando su hegemonía y consolidando dentro de la etapa neoliberal globalizante una otra visión. Este juego, ¿no?, de espejos entre desplazar el desarrollo como tema político, como lo había planteado la conferencia de Bandung, y de alguna forma lo expresa muy fuertemente también la Declaración del 86 de Derecho a Desarrollo, termina consolidando una especie de nuevo pensamiento dominante, único, en que las relaciones internacionales y las mismas agendas multilaterales y la manera de enfrentar la realidad de los países asume acríticamente incluso el tema de la pobreza, la mitigación de la pobreza como un tema fundamental. Y lo más importante en eso es que como el derecho al desarrollo, en su definición, si miramos la Declaración del 86 de Derecho a Desarrollo, habla justamente de una afirmación sistémica de todos los derechos humanos y sociales, poniendo destaque a un derecho que no es solo individual, pero también colectivo, y haciendo una denuncia de la violación masiva, ¿no?, y colectiva, sistemática a los derechos. Anular este debate sobre el derecho de desarrollo postulado así fue clave para dar paso a un concepto que, centrado en la pobreza, habla de focalización de la acción de las políticas sociales, de una especie de condición subalterna, ¿no?, de la población en relación a los objetivos económicos, de un desarrollo que afirma la necesidad de crecimiento económico, de equilibrio fiscal de los estados, en aras de sostener, ¿no?, una economía que tenga salud como economía, poniendo en segundo plan, de forma muy mitigatoria, insisto, y focalizada, las intervenciones en el ámbito social, lo que termina caracterizando definitivamente un desplazamiento del debate sobre el desarrollo como concepto, por lo menos en la manera como se planteaba desde Bandung y pasando por la misma Declaración del 86.
Por lo tanto, es un objeto de debate político muy importante. No hay duda de que a lo largo de estos años, ¿no? Y desde 86, nosotros tenemos dos elementos claves que hay que incorporarlos con fuerza en lo que fue la misma declaración, ¿no? Uno, que yo diría que estaba en la declaración, pero no de forma tan explícita, que es justamente el combate a cualquier tipo de discriminación y al afirmar los derechos humanos y sociales de forma sistémica, como componiendo este derecho al desarrollo, que sería casi un paraguas integrador de derechos, estaba ahí los elementos de orden identitario, ¿no? Pero que ganaron después de 86 mucha relevancia en el panorama mundial y a veces de forma muy contradictoria, y me refiero sobre todo a las reivindicaciones de identidades, ¿no? De los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres, de los LGBTI, etcétera, que todos de alguna forma estaban contemplados en la formulación amplia y general de los derechos y el combate a la discriminación contra el racismo, etcétera, pero que ganaron mucho más evidencia y mucho más definición como reclamación de derechos, ¿no? Y reivindicación en los años subsecuentes a la Declaración del Derecho a Desarrollo de 86. Y la otra cosa es así, yo diría, mucho más fuerte en su condición original y nueva, que es el tema de la reivindicación de los derechos de la naturaleza y el tema de la naturaleza como un actor, ¿no? Digamos, representable en el marco de sus propios derechos como tal, como naturaleza, e incluso en la formulación jurídica que se ha ya observado en algunas constituciones nacionales. Por lo tanto, si bien es cierto que el derecho a desarrollo pueda incorporar todavía estas otras dimensiones, sobre todo con respecto a los temas ambientales y la justicia ambiental y respecto a los derechos de la naturaleza, el cuestionamiento clave del derecho a desarrollo es algo que nos permite sostener tanto una visión crítica del desarrollo como está propuesto por el sistema capitalista, pero también cuestionar el desarrollo en su, digamos, necesidad de corresponder como derecho al combate a las formas de discriminación, de concentración de la riqueza, de exclusión social y por ahí en adelante. Por lo tanto, el hecho de que hayamos incorporado este debate ciertamente crítico sobre el desarrollo, el derecho a desarrollo en la agenda del Foro Social Mundial de la Salud y Seguridad Social, tiene que ver con un telón de fondo que no podemos ignorar, que es realmente de qué desarrollo estamos hablando, cómo este desarrollo concebido dentro de nuestra perspectiva crítica nos arma, nos permite disputar una lógica de concentración de riqueza en aras de llegar a igualdad, ¿no? En nuestras sociedades, cómo permite disputar los mecanismos que reproducen la exclusión y la injusticia social para poner en marcha una otra perspectiva de un desarrollo en que realmente la gente tenga acceso, ¿no? A la riqueza producida colectivamente y distribuida de forma justa. Y por otro lado, permitiendo un ascenso de esta representación de los temas de los mismos derechos de la naturaleza y las maneras como eso se configura como justicia ambiental, también para enfrentar los cambios climáticos, enfrentar la degradación ambiental producida por el actual modo de producción capitalista y la misma aceleración del despojo, ¿no? Por eso, finalmente quería plantearles que vale la pena leer este documento, la Declaración del Derecho a Desarrollo, sacar de esta declaración el jugo que podemos sacarlo en cuanto documento político que podemos reivindicarlo, incluso en las cortes internacionales y nacionales, y luego utilizar la potencia de este derecho a desarrollo como marco de articulación del conjunto de los derechos humanos y sociales, económicos, culturales y civiles, políticos, como la misma declaración lo reivindica, e incluir, por su vez, los derechos a la naturaleza como elementos, digamos, de actualización de la misma agenda de luchas que venimos desarrollando. Y en eso también podemos intervenir, y muchos compañeros han dicho, bueno, hay agendas que no son nuestras, si queremos mirarlas así,
en términos de la misma agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si bien es cierto que tenemos mucha crítica, incluso estructurales, donde estos objetivos claramente no afirman directamente que combatir el mismo sistema capitalista y neoliberalismo es parte obligada de un desarrollo sostenible, si queremos así, y la misma polémica sobre qué sería sostenible, todo eso tenemos en todo caso que enfrentar, porque estas agendas están hoy instaladas en un ciclo, ¿no?, largo todavía de tiempo para adelante, hasta 2030. Los países, bien o mal, llegaron a un acuerdo en la Asamblea de Naciones Unidas de impulsar este proceso. En el mismo marco de la sociedad civil y política, hay una captura de estos debates a través de una fragmentación de estos elementos del desarrollo, y con eso hay una consolidación dentro del marco de la hegemonía dominante, de una especie de neutralización de lo que pueda ser, digamos, una visión mucho más transformadora a partir del debate mismo del desarrollo y sus formas de expresión. Por eso yo les propondría con mucha intensidad que pudiéramos entender estas nuances y estos desafíos del debate sobre el derecho de desarrollo, sin desconsiderar la potencia que puede tener este concepto en cuanto a derecho y como un derecho articulador sistémico de los demás derechos, y que eso permitiera entonces instalar en el proceso del foro, no solo en el evento mismo de junio, pero en el proceso que eso implica antes y después, una discusión crítica que permita disputar el sentido de las agendas actuales, tanto las agendas nacionales, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que la situación hoy en Colombia alrededor del debate sobre el Plan de Desarrollo Nacional permite todo un alineamiento crítico justamente a partir de evocación de este derecho a desarrollo desde una perspectiva de nueva potencia crítica y transformadora, que está pasando lo mismo con el decreto en Perú, ¿no?, que definió las bases de un plan de desarrollo que, igual que el colombiano, alinea la economía y la sociedad colombiana y peruana hacia una globalización neoliberal de forma mucho más enfática. Lo mismo pasando en las transformaciones que están ocurriendo en la política en Ecuador, también en Brasil. O sea, explícitamente o no, hay un alineamiento en estos países con un plan de desarrollo que define el desarrollo desde una lógica de crecimiento económico neoliberal y con una desprotección de la naturaleza y de las poblaciones. Contraponer a eso una visión de una lectura histórica radical de derecho de desarrollo, de lo acumulado en la humanidad, y al tiempo actualizado por los nuevos elementos que mencionaba, creo que puede servir para el proceso del foro, para los procesos de lucha social, económica y política que tenemos, como un elemento que nos empodere conceptualmente y también nos dé más perspectiva en la organización de nuestras intervenciones. Eso es lo que quería aportarles aquí como introducción al tema. No me considero un expert, un especialista en este tema, y de hecho estoy tratando de estudiar y entender lo mejor posible. Los 3 documentos que les mandé es la misma declaración del derecho, ¿no?, el desarrollo, una nota técnica de la reunión regional que hubo el año pasado en Panamá con el relator especial de derecho de desarrollo. Hay que mencionar que este hombre, que es un antiguo embajador egipcio, es el primer relator especial de derecho de desarrollo. Este puesto de relator especial de derecho de desarrollo dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue propuesto por el movimiento No Alineados bajo la presidencia de Venezuela hace ahora 2 años, y fue justamente un intento de reivindicar un debate sobre el desarrollo que saliera de la esfera estricta y del crecimiento económico y de la globalización neoliberal. Y creo que es una oportunidad también muy interesante. Esperamos que el relator especial esté en Bogotá ahora en junio acompañando nuestro foro. Y entonces el tercer documento que mandé es un artículo sobre el tema de los legados y un balance histórico de la conferencia de Bandung de 1955. Bueno, eso sería. Estoy a la orden para la discusión pertinente. Gracias.